Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 19º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestra hermana Joana Maturana, de la IPN de Puente Alto, con quien estaremos hablando este muy importante tema que lleva por nombre Evangelio Light. Acompáñanos. Hola Joana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ricardo? Muy contenta de poder estar acá en el programa Conversando entre Jumix, hablando de este tema tan importante que vamos a tratar hoy día. La verdad es que estoy muy ansiosa y nerviosa por el tema que vamos a hablar hoy. Amén, amén, un tema no menor, en lo personal también muy ansioso. Ya el título creo que nos dice mucho, pero creo que es importante poder profundizar en él, y es lo que vamos a tratar de hacer en este momento. Sabemos que nunca vamos a tener el tiempo necesario para profundizar tanto en un tema tan importante, pero creo que es importante poder tocarlo. Este tema que ya por nombre Evangelio Light. Y uno de los primeros puntos que pudimos coordinar para esta conversación dice así, dice, ¿qué entendemos por Evangelio Light a la luz de la palabra y la cultura cristiana actual? Bueno, igual cuando nosotros escuchamos la palabra light, yo creo que a muchos nos hace o nos lleva al tiro a los referentes que son los alimentos. Pues nosotros, yo creo que, no sé tú, pero al menos yo he consumido bastantes alimentos light, por así decirlo. Y cuando lo hacemos es más que nada para cuidarnos, ¿verdad? Porque supuestamente son reducidos en calorías, nos van a hacer ver mejor. Entonces hay como una concepción positiva de lo light como algo sano. Pero cuando nosotros hablamos de Evangelio Light, no estamos hablando en lo absoluto de algo positivo, ¿ya? Cuando nosotros planteamos este tema y lo conversamos y hablamos del Evangelio Light, no es que exista otro Evangelio de partida, no es que haya un Evangelio verdadero y un Evangelio Light, ¿ya? Hay un solo Evangelio, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1. Lo que sí hay son personas que quieren pervertir el Evangelio. Eso es lo que sí hay. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Evangelio Light, estaríamos hablando más que nada de una doctrina pervertida, por así decirlo, una doctrina a la que se le ha restado peso, por así decirlo. Todos sabemos que el Evangelio es uno, o quizá no todos lo sabemos, pero entendemos que el Evangelio verdadero es uno. Y cuando hablamos de esta doctrina pervertida es porque le ha quitado sustancia. Por eso hablamos de light. ¿Ya? Cuando hablamos de un alimento light, le han quitado quizá calorías, le han quitado ciertos elementos. Bueno, la doctrina light, por así decirlo, le ha quitado cosas al verdadero evangelio. Y bueno, esta doctrina o esto de liviano, superficial, ligero, como lo podríamos, sinónimos de light, por así decirlo en español, se puede ver tanto en doctrina como en el modo de vivir de un creyente incluso. Ya un creyente que ha conocido la verdadera doctrina. Ahora, la doctrina superficial o la doctrina light es lamentablemente una realidad hoy día en muchas iglesias. Y no nos deberíamos igual asombrar porque si ya era una realidad, si ya se estaba pervirtiendo el evangelio en tiempos de Pablo, ¿cuántos? 50 años, 60 años después de Cristo, ¿cuánto más ahora? Que han pasado casi 2000 años, no va a estar pervertido. De alguna forma, la sana doctrina, el evangelio. Y, y lo peor de todo, Ricardo, es que no nos damos cuenta muchas veces. Estamos frente a este tipo de evangelio. Y no nos damos cuenta porque es muy seductora esta doctrina, por así decirlo. Es muy claro, es muy cómoda, es muy seductora, nos atrae, porque está centrada precisamente en el hombre y la mujer. Es una doctrina que está centrada en el hombre y la mujer, está centrada en su felicidad, en su bienestar, en su prosperidad, en sus sueños, ¿me entiendes? Entonces, dime, ¿a quién de nosotros no nos gusta eso? Si tú a un inconverso le presentas un evangelio, si tú a una persona que no cree en Dios, le dices, sabes que Cristo quiere llegar a tu vida porque Él quiere cumplir cada uno de tus sueños, quiere cumplir cada uno de tus anhelos. La persona que no conoce a Dios va a decir, oye, yo tengo grandes sueños para mi vida y Dios también tiene grandes sueños para mi vida. Eso me gusta porque si yo voy a Cristo, todos mis sueños se van a hacer realidad. Entonces, es súper atractivo. Es súper atractivo. El punto es que las personas que caen en esta doctrina o comienzan a creer en esta doctrina pervertida, vamos a decirle así, o ligera, superficial, no desean a Dios. No desean a Dios, no desean a Cristo. Cristo no es suficiente para ellos, Cristo no les satisface. Y
y eso es realmente porque no conocen a Dios. Y la palabra de Dios lo dice ahí en 2 de Timoteo, y la verdad es que la palabra de Dios es muy sabia porque de verdad que se anticipa todo. En 2 de Timoteo dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Esto es súper importante. De hecho, me acuerdo que tú también lo mencionabas en uno de tus devocionales por ahí, pero es la verdad. ¿Por qué esta como doctrina gana tanta fuerza hoy en día e incluso se ha ido como filtrando en las iglesias evangélicas? Es porque complace nuestra carnalidad. A nosotros nos gusta sentirnos wow, que tenemos el mundo en nuestras manos, ver a este Dios, ¿verdad?, que gira en torno a nosotros, que cumple todos nuestros sueños. De hecho, yo creo que ese versículo que dice que Él cumplirá cada uno de los anhelos de tu corazón, aunque nos gusta mucho, nos gusta demasiado. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría? Por ejemplo, Ricardo, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana Dios dijera, ya no voy a enviar más bendiciones? Se acabó las bendiciones, pero no temporalmente, sino como ya, el sacrificio de Cristo es suficiente, entonces el evangelio que se va a predicar va a ser sin bendición. ¿Qué pasaría en las iglesias, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la gente que sigue esta doctrina? ¿Qué piensas tú? Bueno, te estaba escuchando atento, y es profundo, es todo un temón esto que estamos conversando, y la verdad que antes de grabar, bueno, siempre antes de grabar este programa, tratamos de profundizar en la temática, ver cómo lo vamos a tocar, y realmente es muy delicado, y yo en lo personal, como te podía comentar, trato de tener esas convicciones, de entender no el evangelio de bendiciones, no el evangelio de que Dios me va a prosperar, porque si hay algo que está en boga hoy por hoy es el famoso evangelio de la prosperidad, donde tal como decías tú, que Dios va a cumplir todos tus sueños, y como que pensamos en el evangelio igualándolo como a éxito terrenal, bendiciones terrenales. Y contigo voy a comentar un poco que si estudiamos realmente la palabra, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, todo lo relacionado a bendición o a la palabra bendición, no relaciona nada material, no tiene nada que ver con lo material, sino un crecimiento espiritual, y siempre a través del sufrimiento o de algo malo que pueda pasar en nuestras vidas. Se me viene a la mente, de hecho lo tenía anotado por acá, Filipenses 1:29, donde dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. En la semana, yo sé que tú pudiste comentar ahí también un video que pude compartir de John Piper, donde habla de que sufriremos. Y yo pude comentar ahí mientras compartía el video el tema de que si realmente se nos ha predicado otra cosa, debemos ir a la Biblia con urgencia, porque es cómodo pensar que ese mensaje que en Dios se nos van a acabar todos los problemas. Yo creo que es totalmente todo lo contrario. Entender el Evangelio es entender que debe haber renuncia en nuestra vida, debemos renunciar a nuestro yo, tal como dice ahí en Mateo 16:24, que debemos negarnos a nosotros mismos, debe haber renuncia. Entonces todo lo contrario a lo que lamentablemente se está predicando hoy, o como podía el otro día compartirla en una reunión que tuvimos con los chicos de Quilicura, en base a este mismo texto que tenemos como base que tú acabas de leer, ¿qué queremos subir? ¿Qué es lo que realmente queremos subir? Estamos bombardeados por información, nos metemos a redes sociales y está lleno de apóstoles, arcángeles, evangelistas, y hablando de que Dios va a cumplir todos tus sueños. Entonces es muy cómodo creer en este Dios que es como un genio de la lámpara mágica, que Él debe cumplir todos nuestros deseos. Y la verdad que por eso quisimos ponerle este nombre de Evangelio Light, para que todos quienes puedan estar conectándose a este video podamos entender y profundizar más de que no nos acomodemos, de que no vivamos este evangelio cómodo, de creer que ya sabemos lo suficiente y no debemos profundizar más. No. De hecho, anoche creo que comentábamos eso mismo. Es increíble cuando uno, entre más te sumerge en la palabra del Señor, como que cada vez siente que menos sabes, eres más pequeño a la luz de la profundidad de la palabra. Así que es importante. Y personalmente, volviendo un poco a la pregunta, tengo esa convicción y quiero seguir creciendo en esa convicción de que no creo en Cristo por sus bendiciones. Cristo es suficiente, el sacrificio de la cruz es suficiente, y trato de que mis oraciones de una u otra forma sean en ese contexto de pedir. Le pido de verdad al Señor que sea conmigo, que pueda crecer en lo espiritual, que pueda madurar para poder entender realmente
qué es hacer su voluntad, más allá de lo material que pueda haber o no, porque eso lo quiero entender, lo entiendo así y lo quiero entender así de que las bendiciones no tienen nada que ver con lo material, el evangelio no tiene nada que ver con lo material. De una u otra forma Dios se encarga de suplirnos todo. Si decimos que Cristo es suficiente, es porque realmente es así, sabemos que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Así que eso, no sé si respondo, pero... Sí, de hecho, meditaba precisamente en eso y sigo pensando en el concepto light o el concepto de evangelio superficial, porque, claro, o sea, y es lamentable que hoy en día se resalte tanto esa imagen del Dios que te bendice. Y ahí tenemos, pues no sé, por ejemplo, si esta es la Biblia y la vemos superficialmente, ¿verdad? Resaltamos algunos versículos que son todos aquellos versículos donde nos habla de bendiciones, pero ni siquiera las entendemos en el propósito que Dios lo habla, de una bendición espiritual, sino que lo bajamos, lo tergiversamos para hacer entender que es una bendición material. Ahora, ¿por qué es tan preocupante esto? ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas, Ricardo? Porque un cristiano que no tiene claro cuál es el verdadero evangelio es muy susceptible a caer en este tipo de doctrina. Es muy susceptible no solamente de creer en este tipo de doctrina, sino también de llevar una vida conforme a este tipo de doctrina. La palabra de Dios en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros podemos ver un claro paralelismo, o sea, el pueblo muere porque tiene poco conocimiento o casi nada, o ignora todo. Y al revés, un pueblo vive si tiene conocimiento de Dios. Este es un claro paralelismo que se establece en la Biblia. Paul Washer, que es un predicador muy, muy conocido, y creo que tú también lo conoces, dice que cuando no hay conocimiento de Dios, los hombres crean su propio Dios conforme a sus propias reflexiones. Y esto como resultado genera hombres y mujeres llenos de sí mismos, no de Dios, con grandes y maravillosos planes para su vida, pero con muy poco o casi nada conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ahora, yo me preguntaba mientras revisaba este tema, ¿puede un cristiano estar en una iglesia donde se predica la sana doctrina y aún así vivir una vida o un evangelio superficial? ¿Puede suceder eso? La verdad es que yo creo que sí puede suceder eso. Puede suceder eso. Y de hecho yo meditaba ahí cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Esta iglesia que le causó gran tristeza a Pablo. Cuando él escribe las cartas dice que incluso ha llorado con esas cartas. Era una iglesia que Pablo fundó en la sana doctrina, pero que al poco tiempo, ¿verdad?, de que él tuvo que partir a otro viaje, la iglesia se confundió, la iglesia empezó, ¿verdad?, a hacer lo que no debía hacer. Y eso era porque la única forma en que ellos conocieron la palabra de Dios fue a través de Pablo. Pero estando Pablo lejos, ellos carecían de tener en contacto la palabra de Dios. Y la pregunta es, claro, ellos se desviaron porque venían, ¿verdad?, de creencias paganas, porque su vida, ¿verdad?, en ese entonces la inmoralidad era súper común, ok. Pero ellos se desviaron también porque no tenían la palabra clara en sus vidas. Y Pablo tiene que escribirles una y otra vez, ¿verdad?, para que ellos recordaran las palabras que él mismo les había predicado. Y ahí nuevamente volvemos al tema del conocimiento, el tema del conocimiento del evangelio. ¿Puede un cristiano estar en una iglesia y aún así vivir una vida light? Claro, si solo se queda con las predicaciones del domingo, por ejemplo. Un cristiano que se llama cristiano y que asiste solamente los domingos, y solo se alimenta de esa porción de la palabra que es predicada, pero el resto de la semana no hay comunión, no hay lectura, no hay estudio, no hay oración. Es muy natural que se desvíe, porque obviamente la carne es débil, y si no alimentamos el espíritu, estamos alimentando la carne y se desvía. Nuevamente entonces volvemos a la parte del conocimiento. Bien, tremendo, tremendo. Tengo una frase anotada acá que encaja perfecto lo que tú estás diciendo, que es de Martín Lutero, que de una otra forma todos conocemos. Martín Lutero dice: necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Y es importante, tal como dices tú, finalmente podemos estar en una iglesia de sana doctrina, pero finalmente si no estamos alimentándonos diariamente, si no estamos en esta relación real de cada día estar buscando al Señor, realmente sucede esto, de que nos podemos desviar, es muy fácil dejarnos llevar también por, tal como decía al primer punto, por la cultura, por nuestra cultura, el entorno.
Como decía delante, las redes sociales, estamos bombardeados por mucha información, por mucha información. Entonces, si no tenemos unas convicciones claras frente al Evangelio, frente a lo que la palabra del Señor dice que debe ser nuestra vida, es muy fácil perder el objetivo. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Martín Lutero. Para seguir avanzando y relacionado con lo mismo que estamos hablando ahora, el segundo punto que tenemos anotado es cómo es una vida cristiana verdadera, cómo es una vida cristiana verdadera basada en la palabra de Dios. Bueno, de partida, la vida cristiana verdadera no es que sea la opinión de Ricardo, la opinión de Joana. La vida cristiana verdadera está en la palabra. La palabra es la que es nuestra guía, es nuestra lámpara, es la luz, es la que tiene la verdad. Yo creo que cuando un cristiano, cuando una persona que acepta a Jesucristo o conoce a Jesucristo, primeramente ha entendido quién es Dios. Que esa es una gran pregunta. Ha entendido quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus atributos, por ejemplo. ¿Qué significa que Dios sea santo, soberano? ¿Qué significa que Dios sea justo? Cuando un cristiano ha comprendido quién es Dios y también ha comprendido quiénes éramos nosotros. Amén. Es decir, que estábamos muertos en pecados. La mala noticia. Exacto, que comprende la mala noticia, que estábamos muertos en pecado, que somos monstruos de iniquidad, que estábamos lejos, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios y que merecíamos absolutamente toda la justa ira de este Dios santo, de este Dios perfecto. Y cuando el cristiano entiende quién es Dios, comprende cuál era nuestra condición y comprende el sacrificio enorme, inmenso, maravilloso, majestuoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó, tomó nuestro lugar, ¿verdad? Cuando un cristiano pasa por todo eso, ¿verdad? Y se arrepiente, qué importante es eso, se arrepiente de su vida, se arrepiente de su condición, sintiéndose lo más despreciable. Yo creo que a la gente le puede chocar eso, sobre todo a los inconversos, porque estamos en la cultura de la autoestima. Tú eres lo más... Claro, eres lo mejor, eres grande, poderoso, tú puedes, inteligente, pero a nosotros el Evangelio nos dice que somos lo más despreciable del mundo. Y cuando tú comprendes tu condición, miras a Dios, tú te arrepientes. Y cuando tú te arrepientes y ves el sacrificio de Cristo, tú ahí entiendes que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo y no de nosotros. Y ahí entonces la doctrina light, esta doctrina del positivismo, de la prosperidad, se derrumba, porque ahí nosotros entendemos, ok, no se trata de mí, no, yo no soy el centro, no, Dios no gira en torno a mí, se trata de Él, y yo debo contemplarlo a Él, se trata de Cristo, nosotros fuimos creados para Él, fuimos comprados para Él, para ser glorificados, no para alcanzar sueños humanistas, y qué importante es eso, o sea, nosotros nacemos, Dios, ¿verdad?, se revela en nuestra vida, no para que nosotros cumplamos cada uno de nuestros anhelos, para que nosotros hagamos todas aquellas cosas que anotamos en nuestra lista de deseos, no, al contrario, es al revés. Somos nosotros los que tenemos que vivir en función de Él, y qué importante es porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nosotros debemos vivir para Cristo, no por las bendiciones, sino porque Él es digno. Él es digno. Y aunque no nos bendiga, Él es digno. Amén. Y aunque Él ni siquiera nos hubiese salvado, Ricardo, Él es Dios y Él es digno. Y nosotros, aunque fuésemos a la condenación eterna, Él sigue siendo digno. Y nosotros debemos servirle siempre. Y quizá uno diría, no, pero yo no le voy a servir porque si Él no me salva, es como injusto. No, no es injusto, es justo. Porque nosotros merecíamos la ira de Dios. Merecíamos ahí ser ahogados en esa ira, en ese mar de su ira. Entonces, entendemos ya de partida que no podemos servirle por las bendiciones. Ese es el gran problema. Mucha gente predica sobre Job y dice, que Job le sirvió teniendo todo y teniendo nada, y Job, el gran referente. Pero ¿alguna vez podremos hacer lo que hizo Job, por ejemplo? Decir que Dios es alabado en todo tiempo, Dios dio, Dios quitó y alabado sea Dios. ¿Podríamos decir eso? Entonces ahí este evangelio de la prosperidad, cuando una persona realmente comprende todo esto y comprende que el sacrificio de Cristo es suficiente, que Dios no tiene que hacer nada más por nosotros porque Él ya lo hizo todo, todo.
entiende que esta vida es pasajera. O sea, esto es todo, y nos afanamos tanto en esta vida como si esto fuera lo máximo, y nos aferramos aquí, no, yo tengo que cumplir todos mis sueños porque no me quiero morir sin cumplir esto, y en nuestra vida, yo, esto es todo, y la persona que no comprende que esto no es todo, esto es una antesala, y una antesala así como de un minuto, ni eso, ni un minuto, esta vida es la, no sé qué unidad menor haya en tiempo que el segundo. ¿Ya? Alguien puede decirlo ahí, lo comenta, después si alguien sabe, pero no es nada, esta vida no es nada comparada a la eternidad que vamos a vivir con Jesucristo, felices, dichosos, y la verdad es que yo creo que cuando la persona comprende eso, y sobre todo, como hablábamos al comienzo, se interesa, anhela conocer la voluntad de Dios, entonces recién puede comprender qué hacemos ahora. Porque, a ver, ya, Cristo nos salva, Cristo nos redime, ¿verdad? Viene a nuestra vida, nuestros ojos se han abierto y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? La palabra dice, no nosotros, la palabra dice. Dice, por ejemplo, acá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hago yo? ¿Dónde quedan mis sueños? Claro, ¿dónde quedan tus sueños? A ver. No, tremendo. Con tu sueño de ser actor, Ricardo, por ejemplo. No que quise ser actor. No, pero ¿qué pasa con nuestros sueños? Dime, ¿dónde encajan ahí? Es tremendo. Es tremendo. De hecho, mientras te escuchaba, finalmente uno va comprendiendo esto de acuerdo a la madurez espiritual que uno va, valga la redundancia, adquiriendo. Y por eso que quisimos tocar este tema de Evangelio Light, que muchas veces puede sonar fuerte, y algunos que quizás pueden estar viendo el video en este momento les puede estar sonando chocante esto, porque quizás no es lo que se suele predicar. Y es lamentable. Sí. Finalmente, junto contigo, Joana, quisimos, y ni siquiera para que la gente sepa, no es que nos hayamos puesto de acuerdo. Un día conversando fue como, oye, podíamos ver un tema, esto. Y fue como, sí, venía meditando acerca de esto, me dijo Joana, y bacán, y ahí salió estos versículos, y empezamos a fluir en esta conversación. Y es tremendo porque estamos viendo los tiempos que estamos viviendo, valga la redundancia, de tal cual como dice en 2 Mateo 4:3-5, que ya estamos en ese tiempo donde estamos buscando oír todo eso que nos endulce nuestro oído, que como decías tú, finalmente que nos llene como carnalmente, el tema de cumplir nuestros sueños, de que vamos a estar llenos de bendiciones, que nuestros problemas se van a acabar, y no, quizás todo lo contrario. Ahí empezamos a entender de que quizás, tal como decías tú, esta vida es pasajera, y quizás vamos a estar llenos de problemas y vamos a sufrir hasta el último minuto quizás, pero viene una vida eterna que es gloriosa, que es junto al Señor. Y de eso se trata el Evangelio. Y meditaba, de verdad meditaba en eso, lo que tú decías, de que quizás esto puede sonar chocante, y precisamente por eso quisimos tocar este tema, para que no sea un tema chocante, que si hay algo que debemos normalizar es esto, el verdadero Evangelio, un Evangelio que va más allá de la prosperidad, más allá de la bendición, un Evangelio de entender quién debe ser Cristo en mi vida, quién debe ser Dios realmente en mi vida. Y es tremendo, muchas veces tomamos todo demasiado a la ligera, y tal como dice el título, Evangelio Light, y no nos damos cuenta y vivimos una vida cómoda, donde no, ¿para qué leer más la palabra si con lo que sé es suficiente? Sé que yo soy un hijo de Dios y por eso voy a llevar una vida bendecida, amén. Y Dios me ama y eso es suficiente. Y tal como pude un día compartir una reflexión de esta típica frase que decimos que Dios nos ama tal como somos. Y no, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios quiere transformar nuestras vidas. La gracia, esta gracia que nos da la salvación, también es una gracia que debe transformar nuestras vidas. Entonces, qué importante este tema que estamos hablando. Espero que de una otra forma la gente que pueda estar escuchando
pueda tomarle el peso, pueda profundizar en esto que estamos hablando. Para seguir avanzando, tercer punto, ¿cómo vivir una vida conforme al propósito y la voluntad de Dios? Creo un poco, bueno, creo que de una otra forma ha sido respondida, pero quizás profundizar un poco más de cómo vivir una vida conforme al propósito. No mi propósito, no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo, sino al propósito y la voluntad de Dios. Claro, aquel cristiano que está escuchando este video o que el Señor ha estado tratando con él y comprende, uy, no se trata de mí. Ya, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? La verdad es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, que es en diferentes edades, en diferentes momentos, independiente de si la persona nació en el Evangelio, y esto es como para todos aquellos que han nacido en el Evangelio, no es que una persona que nazca en el Evangelio tiene a Cristo en su corazón, no es así, ¿ya? Es un proceso que pasa cada uno en determinado momento de su vida, es como que de verdad que se te cae la venda y como que realmente comprendes. Y yo lo digo porque, por ejemplo, yo fui a la iglesia desde chiquitita, pero no entendía nada hasta el momento en que realmente pude verlo, como dice Job, claro, más ahora mis ojos te ven y yo así, no tenía idea. ¿Cómo vivir una vida conforme al propósito de Dios? Yo creo que lo primero que tenemos que entender, como antes de pasar a esta parte del tema, es que cuando Dios viene a nuestra vida, Él nos entrega algo muy grande. Él nos entrega algo muy grande, que es su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Y es algo muy grande. Y yo me acuerdo que hay una película del Hombre Araña, parece, que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo pienso en esto. De verdad, yo creo que nosotros a través de este video y de verdad anhelamos y oramos por eso, para que Dios pueda estar tocando las vidas de aquellos que vean este video. No hemos sido llamados para cumplir nuestros sueños, no hemos sido llamados para vivir la misma vida que veníamos viviendo antes de conocer a Cristo. Dios nos ha dado algo tremendo, de partida nos ha salvado de la muerte eterna. ¿Ya? Nos permitió conocerlo, que es lo más grande. Que Dios solamente, mira, Cristo no es solamente todo lo que nosotros necesitamos, Cristo es todo lo que tenemos, es todo, es lo que necesitamos y todo lo que tenemos. Pero nos dio este poder que es el Espíritu Santo, y cuando un cristiano no entiende que dentro de él tiene el Espíritu de Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, cuando un cristiano no lo entiende y no le importa, no está actuando conforme al propósito para lo cual fue llamado. Es como si yo me comprara un perrito guardián, un Rottweiler, un pastor alemán, y lo pusiera ahí para protegerme, y resulta que entran los ladrones y el perrito estaba ahí acostado. Y entraron los ladrones y ni ladró. O sea, ese perrito no está cumpliendo el propósito para el cual fue comprado, en este caso, que era como alertar, defender, no sé. Bueno, un cristiano que no entiende esto, que no ha leído estos pasajes, que no comprende que ahora todo se trata de Cristo, que su vida debe ser en torno a Cristo. Y la verdad es que a mí me preocupa mucho, porque la gente a veces piensa que uno está como, no sé, como obsesionado, que uno es como demasiado radical, que es como, oye, este hermano, que como tanto, no, este hermano le pone mucho, ¿no? Es como, y tan serio que es, se toma todo tan serio. No es que nosotros seamos serios ni radicales, es que la palabra de Dios es radical, es radical. O sea, tienes que nacer de nuevo, tienes que vivir, tienes que tomar tu cruz cada día, tienes que seguirle, tienes que transformarte en la viva imagen de su Hijo. Nosotros fuimos hechos coherederos con Cristo, somos hermanos de Cristo, y como somos hermanos de Cristo tenemos que parecernos, tenemos el mismo Padre, y tenemos que parecernos a Él. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nosotros, a través de la palabra, podemos transformarnos en lo que Dios espera de nosotros? Yo creo que el cambio de partida es un cambio que tiene que nacer obviamente desde nuestro interior. Y quiero retomar el pasaje de Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la pregunta apuntaba, cómo vivir conforme al propósito y la voluntad de Dios. Y este pasaje que acabamos de leer dice
Yo me pregunto en base a este pasaje, ¿cómo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Y el versículo lo responde maravillosamente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, por medio de la renovación de nuestra mente. Y Ricardo, tú podrás preguntarme, ¿pero cómo renovamos nuestra mente? ¿O por qué tenemos que renovar nuestra mente? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, todo designio de nuestros pensamientos carnales son de continuo mal. La vivimos en un cuerpo y aunque Cristo haya venido a nuestra vida y el Espíritu esté acá, seguimos en este cuerpo y este cuerpo es corrupto. Engañoso es el corazón, que todas las cosas. Exacto, tenemos un corazón engañoso, nuestros pensamientos están inclinados hacia el mal y tenemos en nuestro cuerpo un residuo de pecado. No somos esclavos del pecado, pero tampoco estamos libres de pecar porque seguimos en este cuerpo. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente para poder comprender la voluntad de Dios y para poder vivir conforme a su propósito? La respuesta está acá, en nuestra Biblia. Cada página, cada letra, Ricardo, cada versículo de este libro maravilloso que Dios nos dejó, contiene la voluntad de Dios. Nos ayuda a comprender de partida quién es Dios, nos ayuda a comprender qué hizo Cristo, cómo es Cristo, qué hacía Cristo, qué no hacía Cristo, qué decía Cristo, qué no decía, cómo se comportaba, cómo no se comportaba. Entonces yo digo, a ver, Señor, tú me estás pidiendo que sea como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Yo voy a la palabra. A ver, Cristo era humilde. Cristo era misericordioso. Cristo era justo. Cristo era sabio. Y ahí empiezo. Y empiezo a leer y a leer y a leer y digo, Cristo era así, Cristo era así. Y créeme, mediante la lectura de la palabra y la obra del Espíritu Santo, nuestra mente se va transformando y todos nuestros pensamientos inclinados hacia el mal van desapareciendo y van siendo reemplazados por nuevos pensamientos, pensamientos que provienen directamente de Dios. Es la única forma. Y como decías tú en esa frase de que tenemos que todo el día leer, ¿cómo era? Cada día leer la palabra, porque cada día la olvidamos. Martín Lutero, literalmente dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Exacto. Y así como dice esa cita, ¿verdad? Cada día yo debo nutrirme de esto para que mis pensamientos sean reemplazados, no 10 minutos a la semana, no una vez a la semana, no cuando voy a la iglesia solamente, o ahora podríamos decir no solo cuando nos conectamos a reuniones Zoom. Bien. No solo ahí yo voy a abrir la palabra, yo tengo que estar en contacto con la palabra siempre. Y ese es un gran problema hoy en día. Yo, por gracia de Dios, por su misericordia, soy profesora de lenguaje y estamos en un país que no lee, Ricardo, no lee. Es un país que lee muy poco. Y desde muy pequeñitos los niños manifiestan su inclinación a que no les gusta la lectura, ¿ya? Ahora, ¿puede un cristiano decir no me gusta leer? Y quedarse simplemente con que no me gusta leer. ¿Qué pasa con un cristiano que dice no me gusta leer y no lee? Esa persona jamás va a renovar su mente. Amén. Jamás va a renovar su mente. Entonces, es muy, muy importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y esto es súper importante. La lectura de la palabra y la acción poderosa del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos enfocamos en buscar las cosas que al Espíritu le agradan, el Espíritu transforma nuestras vidas. Pero si yo invierto más tiempo en las cosas que a la carne le agradan, es imposible que el Espíritu pueda actuar en mí. Amén. Debo orar, debo leer la palabra, debo cantar, debo hablar con hermanos que tengan la misma fe, la misma convicción y con quienes yo pueda edificarme mutuamente. Debo buscar las cosas de Dios. Y esto es tremendo, y esto nos confronta, este tema que estamos hablando nos confronta de partida, porque, por ejemplo, me confronta a mí y me dice, a ver, Joana, ¿cuánto sabes tú de Cristo? ¿Cuánto sabes tú de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas o inviertes tú en tu relación con Dios? También te confronta a ti, Ricardo, y probablemente va a confrontar a todos los que van a ver el video.
La verdad es que Dios ha hecho tanto por nuestras vidas y la pregunta aquí, y yo te la voy a hacer a ti, Ricardo, para que tú puedas contestármelo. ¿Por qué hacemos todo esto? Dime por qué nosotros tenemos que hacer esto, por qué tenemos que buscar la voluntad de Dios, por qué tenemos que buscar el propósito, por qué tengo que leer sobre Cristo, por qué tengo que orar. Solo por qué, qué es lo que me mueve a hacerlo. ¿Qué es lo que me mueve? ¿A ti qué es lo que te mueve, por ejemplo, a querer ser cada día un mejor hijo para Dios? ¿Qué es lo que te Eh, mueve? bueno, prácticamente lo que estamos hablando acá, pues entender lo que significa nuestra vida, para qué fuimos creados. Eh, y por eso es importante, se me venía a la mente un poco lo que está en Jeremías, de que si hay algo de lo cual debemos gloriarnos, ¿no? Porque dice, el hombre no se gloríe de su sabiduría, de su riqueza. Si ha de gloriarse en algo, o yo ocupo la palabra jactarse en algo, si debemos jactarnos en algo, es de que realmente conocemos a Dios. Y la única forma en que podamos movernos, en que nuestra mente, tal como dices tú, nuestra mente, nuestro pensar, nuestro hablar, todo pueda fluir en función de lo que realmente Dios espera de nosotros, para lo que realmente fuimos creados. Y ahí es cuando comenzamos a fluir en esto, cuando ni siquiera, tal como decías tú, finalmente el Espíritu Santo empieza a transformar, empieza a hacer en nuestras vidas y empezamos a fluir en todas estas cosas. Obviamente uno cae en la reflexión, en el meditar, pero uno empieza a fluir en estas cosas. Ya llega una instancia donde uno ya no piensa, ¿será esto bueno, será esto malo? Uno empieza a fluir en esas cosas. Obviamente uno está en ese proceso de ir entendiendo las cosas, pero tal como decías tú, y qué importante es ir a la palabra. Yo creo que prácticamente en todos los capítulos hemos llegado a eso, de qué importante es la palabra, el entender realmente lo que la palabra de Dios dice. Porque si nos dejamos simplemente guiar por lo que vemos en redes sociales, o la típica frase positiva de que Dios nos ama y que como que eso es suficiente, y sigo con mi vida tal cual, eso eh, no va a producir nada en mi vida. Va a hacer que yo sea un hijo, o sea, ni siquiera un hijo, y puede sonar fuerte, pero ni siquiera un hijo, porque la palabra del Señor dice, somos hijos de Dios, hijos del diablo. Y suena fuerte decirlo, pero por eso es importante saber de qué lado estamos, cómo estamos funcionando, por qué estamos realmente buscando a Dios, por los panes y los peces, porque realmente entendemos quién es Cristo en nuestra vida, entendemos ese sacrificio en su cruz. Entonces es importante porque todo lo que podamos hacer es pensando en el Señor y para la gloria del Señor. Y este mismo proyecto nació por eso, ¿no? Más allá de poder, obviamente cumple la función de poder conectarnos, en este caso contigo, que eres de Puente Alto, y así con otros jóvenes de otra parte de las cómics del país, pero para precisamente esto, hablar estos temas tan importantes que son necesarios y para que el nombre del Señor de una u otra forma sea glorificado, para que la gente pueda llegar a conocerlo realmente. Todo lo que tú dices es muy cierto y la verdad es que yo también cuando meditaba en esto decía, ¿por qué Señor? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué esforzarnos? Porque nos cuesta entender que no somos nosotros el centro, sino que eres tú el centro, nos cuesta renunciar a nuestros deseos para dar para dar paso a los deseos de Cristo, y la respuesta es amor, Ricardo, es amor, lo amamos. Yo al menos estoy enamorada de Cristo y obvio me falta, como a todos, porque esta carrera no se termina hasta que Dios nos llama a su presencia, pero ¿qué motiva nuestras vidas para querer hacer la voluntad de Dios? ¿Qué motiva nuestras vidas para querer ser más parecidos a Cristo, para cumplir el propósito también de predicar el Evangelio, que es para eso lo que nos llamó y que es un mandato para todos, no solamente para algunos, es un mandato para todos, el ir y predicar su palabra? Hoy en día lo estamos haciendo por redes sociales, podemos predicar incluso su palabra a través de una historia en el celular, pero cuando una persona o un creyente está viviendo un evangelio superficial, lamentablemente eso sí se nota, y no podemos desvincular los actos de lo que hay en nuestro corazón. La abundancia. Si tú llenas tu corazón, exacto, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas tu corazón de Cristo, el mundo lo va a notar, la gente lo va a notar, ¿ya? Pero si tú no tienes tu corazón lleno de Cristo, eso también se va a notar, porque no hay una desvinculación. Amén. O sea, actuamos conforme a lo que hay en nuestro corazón. Amén. Qué tremendo eso del amor, porque es lo que de una otra forma le da como el significado a todo. Y bueno, podríamos profundizar mucho más porque apenas dijiste esa palabra se me vino a la mente, porque también es una palabra que
que lamentablemente, y en base a esto mismo, a esto que estamos hablando del Evangelio Light o del Evangelio malentendido, también ha sido una palabra muy manoseada, que ha perdido su valor real, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Vemos este mundo que cada vez es una palabra que se ocupa prácticamente para todo, que amor es amor, y bueno, sabemos que esas cosas están pasando y van a seguir creciendo, lamentablemente. Estamos en un mundo que va en decadencia, y precisamente de eso se trata, de entender también el Evangelio, que estamos en un mundo caído, y no van a venir cosas mejores. Yo medito mucho en eso, y lo he dicho otras veces, en otras temáticas, en otros programas, donde este es un tiempo que Dios ha permitido. El de no congregarnos, de que quizás viniera esta pandemia, sabemos y nos encanta decirlo, pero es verdad de que Dios es soberano y Él permite todas las cosas. Si esto está pasando, si estamos en este tiempo donde no nos estamos congregando, es precisamente porque Dios de una otra forma nos está llamando la atención de que necesitamos esto, de volver a Él, más allá del congregarse el día que sea, jueves, viernes, sábado, domingo. Necesitamos volver a tener intimidad con Él, a buscarlo realmente. Y este es un tiempo necesario, y es necesario entender esto, lo que acabamos de hablar ahora, de que es un evangelio que no debe ser light en nuestras vidas, no debemos conformarnos, no debemos ser mediocres. Puede sonar fuerte la palabra, pero no debe ser mediocre, no debemos ser mediocres, no debemos conformarnos con entender o decir que Dios nos ama y que nos ama tal cual somos. Es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo que eso. Y si hablamos de amor, del amor bíblico, es algo muy, muy profundo. Y Jesús mismo reduce esa palabra en dar su vida por cada uno de nosotros, ese sacrificio en la cruz. Tremendo, yo sé que podríamos profundizar mucho más, es un tema que da para mucho, pero creo que de una otra forma pudimos dar una pincelada de lo importante que es entender el Evangelio, el verdadero Evangelio, y no acomodarnos, y no sentirnos cómodos. No sé si quieres decir algo más, compartirnos algo más antes de ya ir terminando. No, solamente decirle a todos los hermanos en la fe, todos los creyentes, ¿verdad?, que puedan ver este video, que no cesen nunca de buscar más de Dios, no cesen nunca de buscar más de Cristo, de mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo a través de su palabra. Solamente mirando a Cristo, Ricardo, vamos a librarnos de creer en falsas doctrinas, Amén. Doctrinas superficiales, y a la vez vamos a librarnos de vivir una vida superficial en el Evangelio. Y vamos a estar viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, entendiendo que somos para Él, fuimos creados para Él, estamos vivos gracias a Él, y Él es toda nuestra vida. Eso, y que, tal como tú dices, nos falta tiempo, pero que esta ha sido una instancia de mucha bendición para mi vida, y espero que también este video sea de bendición para quienes puedan verlo. Amén, eso es lo que anhelamos. Si nos atrevemos un poco a hablar de estas temáticas que de pronto, como decimos, no suelen hablarse mucho, y es importante hablar de este tipo de temáticas, y se me venía a la mente eso, en base a lo que tú estabas diciendo ahora, para que tengamos la real convicción de cuando digamos que Cristo es suficiente, que realmente sea suficiente en nuestra vida, que sea algo real, más allá de una palabra de cliché o algo que aprendimos, porque hoy por hoy yo creo que se usa mucho, no, Cristo es suficiente, pero ¿cuánto de eso realmente estáis viviendo? ¿Cuánto de eso realmente estamos viendo, de que Cristo es suficiente en nuestras vidas, y que no debemos estar como agarrándonos de otras cosas, porque realmente Cristo es suficiente? Gracias, Joana, de verdad, gracias por aceptar. La verdad que ha sido una bendición tremenda poder compartir este tema contigo. De una otra forma habíamos hablado algunas cosas antes, y que era necesario, creo yo, poder hablar de este tema en este momento. Y en este capítulo que lo he estado meditando mucho, pero creo que nos vamos a tomar un descanso. Y este ya 19º capítulo. Nunca lo hubiese imaginado, pero ha sido de mucha bendición en lo personal. Y no digo que esto se acabe acá, sino que nos vamos a tomar un pequeño descanso para quizá renovar nuestra idea, quizá cambiar el formato, no sé, pero que pueda seguir siendo de bendición, para así poder ir invitando a más hermanos. Así que gracias, Joana, de verdad, Dios te bendiga. Saludo a todas las Jumix de Puente Alto. Con nosotros acá también estuvo nuestro hermano Raúl, también fue de mucha bendición. Y esperamos que más adelante, cuando volvamos, podamos volver con conversar entre Jumix, puedan seguir sumándose más jóvenes, o quizá otros hermanos, pastores, quizás esto pueda ir creciendo. Así que esperando que pueda ser de bendición nomás. Así que gracias. No sé si quieren mandar saludos. No sé, un cariñoso saludo a mi iglesia de Puente Alto, a mis pastores, a Najumix, a mi coro,
Y eso, que este video sea de bendición para cada uno de ellos. Amén. Y gracias, Ricardo, por la invitación y por permitirme conversar de este tema que es tan hermoso. Amén, amén. Dios te bendiga y gracias a ti, como decía, por atreverte a estar acá. Así que nada, nos vemos pronto, que cuando Dios quiera que podamos volver. Así que Dios les bendiga y saludo a todos, que puedan ver este video, que lo puedan compartir. Creo que es un temón, de verdad, un tema muy importante, así que pueda ser compartido para que muchos más puedan llegar al conocimiento de este evangelio, de este verdadero evangelio. Así que Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.